Muy buenos días, hermanos, aquí en horario de México y para todos los que nos escuchan en otros horarios, en otros lados del mundo. Dios les bendiga a través de las radios, a través de las televisoras que nos ven. Vamos a hablar del sexto y séptimo bautizo, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio de dónde provienen esos 7 bautizos a la luz de la Biblia. Hemos visto la vez pasada el bautizo de fuego, el bautizo de justicia, que es el cuarto y el quinto. Vamos a tocar unos puntos de recordatorio en el Colosenses 2, versículo 2 y 3, nos dice que el misterio de Dios, en él están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de entendimiento, dice, para que sean confortados sus corazones unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre de Cristo. Bueno, ya vimos el misterio de Dios hace poco, y en el 3 dice que están encerrados todos los tesoros, todos escondidos, dice, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Bueno, en el misterio de Dios, que tiene que ver con su naturaleza, Dios es un solo espíritu con un cuerpo todopoderoso, diferente al cuerpo terrenal que nosotros tenemos, y con 7 espíritus de manera personal en cada uno de ellos, hablando de esta entidad que es un ejército y que tiene 3 cúpulas, que ya lo vimos en el misterio de Dios. Ahorita vamos a ver los bautizos del sexto y séptimo bautizo, y lo vamos a basar primeramente, nos maneja el Hebreos 6:2, nos dice la doctrina de bautismos. Aquí la palabra dice de la doctrina de bautismos con plural, y la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Bueno, doctrina de bautismos. Está hablando en plural, y también nos habla en plural el 14:23 de Juan, del Evangelio. Dice, hablando del Padre y del Hijo, respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Aquí también habla de plural, vendremos a él, el Padre y el Hijo. El Señor nos dice, no lo ponga, hermano, nada más como referencia, 14:6 dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros para llevarnos al Espíritu del Señor que nos santifica. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, y el trabajo del Señor, que es el único que santifica y nos lleva al Padre para que podamos ser perfectos. Esa Trinidad nos lleva a los otros espíritus de los 4 faltantes: el fuego, el espíritu de justicia, que es de muerte. Nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:19, dice que somos los más miserables de los hombres si no creemos en la resurrección, en pocas palabras. Viene hablando en el 13, que dice 15:13, que si el Señor nos resucitó, dice, porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y en el 19 dice que somos los más miserables de todos los hombres si solamente esperamos en Cristo sin morir y sin resucitar. Porque es una ley, nos lo dice y lo hemos visto, el 19:7 de Juan, dice, se dijo: hijo, por lo que nosotros tenemos esta ley, tiene que morir, dice. Respondieron los judíos: nosotros tenemos ley, la ley que maneja la palabra, que tenemos que volver al polvo por el pecado, y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. Es una ley para todos, dice, establecido que los hombres mueran una vez después del juicio. Danos como referencia el 9:27 de Hebreos. La importancia, hermanos, también nos maneja el apóstol en el
en el 1 Corintios 15:36, lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes. Entonces, le llama miserables a los que no creen en la resurrección y necios también. Esa expresión del apóstol por la falta de fe que algunos de los corintios tenían con relación a la resurrección, la incredulidad y también la incredulidad de resucitar. Vamos a hablar del espíritu de vida, por eso estamos hablando también con relación a el último enemigo que tenemos que vencer, dice la palabra, es la muerte, dice el 15:26 de 1 de Corintios, 15:26. Dice que el último enemigo, el postrer enemigo, que será deshecho, será la muerte. Dice la palabra en el 2:10 de Apocalipsis que debemos ser fieles hasta la muerte para poder vencer, como nos maneja Apocalipsis, ser vencedores, de ser fieles y no negar al Señor, irse a un castigo. Dice que si le negamos, Él también nos negará. Apocalipsis 5:6 nos habla de los 7 espíritus de Dios que recorren la tierra o que son enviados en toda la tierra. Y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 animales y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. 7 ojos que son los 7 espíritus de Dios que están enviados en toda la tierra desde el día del Pentecostés, que vino el Espíritu Santo con esos 7 espíritus de Dios, que es su naturaleza del Espíritu Santo. Y también Zacarías nos habla en el 4:10 de esos ojos que son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra, dice. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada de la mano de Zorobabel. Aquellos 7 son los ojos de Jehová que recorren por toda la tierra, los 7 espíritus de Dios. Bueno, nos dice Mateo, hablando de la doctrina del Señor, Mateo 28:19, ir y doctrinar a los gentiles. Dice, por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son 3. Después el espíritu de fuego que vimos y el espíritu de justicia, que es el que nos mata por la ley de volver al polvo. Y ahorita vamos a ver el espíritu de vida en Cristo Jesús. Por eso, cuando toqué el 14:6 de Juan, el camino es el Espíritu Santo que nos lleva al espíritu de vida. Y el espíritu de vida nos lleva a la perfección, que es el Espíritu del Padre. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, vamos a Romanos 8:2, nos dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, el Espíritu de vida en Cristo Jesús, para aquellos que alcanzan a ser dignos del Espíritu del Señor, que alcanzan a convertirse, a seguir al Señor, a tener la lumbre de la vida, como los maneja también Juan, dice que el que sigue no andará en tinieblas, antes tendrá la lumbre de la vida, dice Juan 8:12, como referencia nada más, hermano. Dice, tendrá la lumbre de la vida. Bueno, el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado. El que santifica, en 1 Corintios 1:2 dice el Espíritu de Cristo Jesús nos santifica, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Él es el único que nos santifica y el único Espíritu que nos lleva al Padre. Vamos a ver que existe en cada uno de los que puedan alcanzar a pagar los costos o los precios o los mandamientos para obtener el amor del Padre. En Mateo 10:20 dice que cuando venga la persecución que ya está y que nos va a llegar, dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Aquellos que alcancen a amar a Dios sobre todas las cosas,
como nos dice el primer mandamiento, amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma, de todas tus fuerzas. Ese mandamiento tiene que ver con el que podamos recibir al Padre. Nos maneja la palabra varios puntos importantes para que nosotros alcancemos a través del Señor a ser llevados al Padre. Primeramente tenemos que tener el Espíritu Santo. Hay muchos creyentes que no creen en las lenguas, pero la Biblia nos dice que el que habla en lenguas habla con Dios en el 1 Corintios 14:2, y se edifica a sí mismo, dice el 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Por eso es importante hablar en lenguas, porque además el Espíritu habla en misterios, dice, porque nadie lo entiende aunque el Espíritu hable en misterio. El Espíritu trata de interceder por nosotros para llevarnos al Espíritu de vida, al que nos da vida eterna, que es el Señor Jesucristo, el que nos lleva al reino en donde hay vida eterna y no al paraíso. Aquellos que creen en el Señor pero que no creen en las lenguas no tienen opción a entender que la palabra está en misterio y que los misterios son para los santos. Colosenses 1:26 como referencia también, hermanas. Los misterios se han dado a los santos. Y la palabra también dice que el Evangelio, en el Efesios 6:19, también dice que está escondido el Evangelio. Y por mí, para que sea dada palabra en abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. Entonces, si no tenemos al que habla en misterio, que es el Espíritu Santo, que habla en lenguas, no le entendemos, pero habla en misterio, nos quiere llevar a través de el camino de santidad y que podamos ser dignos del Señor para recibir el Espíritu del Señor y para poder ver al Señor, como dice la palabra, que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie podrá ir al reino de Dios. Y el creyente que sea fiel, que no tiene el Espíritu del Señor Jesucristo, en Romanos 8:9 dice que el que no tiene el Espíritu del Señor Jesucristo, el tal no es de Él, no va al reino, sino que puede ir al paraíso si es fiel, cree en el Señor y es fiel hasta la muerte y no cree lo que dice la palabra del Señor. Y él maneja al final, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él, no va al reino porque no es llevado al Espíritu de santidad que es Cristo, el Espíritu de vida. Vamos a ver el Espíritu de vida que viene a través del Señor. Ya leímos en Romanos 8:2 que nos maneja el Espíritu del Señor. Marcos 13:11, vamos a Marcos 13:11, por favor. Luego vamos a Lucas. Y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis, mas porque lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. Bueno, aquellos que tengan el Espíritu Santo, la tercera persona van a hablar, el Espíritu va a hablar por ellos. Hay muchos que alcanzan a tener el Espíritu Santo, pero no saben ni para qué, cómo funciona, para qué es el Espíritu. No oran en lenguas para que pueda el Espíritu llevarlos al Espíritu del Señor Jesús y se quedan con el Espíritu Santo. Hay otros que esos poderes los manejan equivocadamente para hacer negocio. Por eso dice la palabra, no os conozco, dice, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, etcétera, ¿no? El poder del Espíritu Santo, el poder de Dios a través del Espíritu Santo, que lo usaron para enriquecerse y para no buscar la voluntad de Dios, que tiene que ver con el que el Espíritu nos lleve al Señor y el Señor al Padre. En Lucas 21:15 también va a hablar el Espíritu del Señor para aquellos que tengan el Espíritu de vida. Porque yo os seré boca y sabiduría, está hablando el Señor Jesucristo, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opondrán. Aquellos que alcancen a ser dignos del Espíritu del Señor van a tener
la bendición de que Él va a hablar en ese tiempo en que sean perseguidos, los que han sido perseguidos y que tienen ese espíritu de santidad, de vida. Es importante entonces que los que tienen el espíritu del Padre, el Padre hablará por ellos, en Mateo 10:20, y en Marcos 13:11 que acabamos de leer, y Lucas 21:15 están los tres que manejan estos bautismos que van a hablar en aquel que no alcance el Espíritu del Padre, va a hablar a través del Espíritu del Señor, y aquellos que no alcancen el Espíritu del Señor va a hablar por el Espíritu Santo, y aquellos que no tengan nada de Dios van a hablar por su fe humana, que esperemos que esa fe humana les dé el pase al paraíso, que sean fieles aún en los tiempos difíciles que vienen. Bueno, 1 Samuel 2:6, vamos a hablar de Jehová mata y Él da vida, Él hace descender al sepulcro y hace subir. Bueno, ya vimos que el Espíritu de justicia de parte de Dios, a través de, primero, el imperio de la muerte lo tenía Satanás, en el 2:14 de Hebreos, dice que le fue quitado ese imperio a Satanás a través de la muerte del Señor. Dice que participó de lo mismo, hablando de la carne y sangre. Él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Ahora hay un príncipe que pide adoración, así como Satanás, nada más que está dividido en este sentido. La palabra dice en el 20:14, dice que el infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego, en Apocalipsis 20:14, habla de el infierno y la muerte, la cual ahorita tiene un príncipe con sus ángeles y que le quitó el imperio de la muerte a Satanás, y hay un príncipe caído que pide adoración y hay muchos adoradores de la muerte. Estos adoradores de la muerte irán a un lago de fuego, lo dice la palabra, y el infierno, pues aquellos que no creyeron, aquellos que pactaron con el ángel caído, van del infierno a un lago de fuego, que es una especie de cárcel preventiva. Al final van al mismo lugar, un lago de fuego que es la muerte segunda. Después de una eternidad van a perecer, así lo dice la palabra. Nosotros que queremos la vida, dice la vida eterna y la vida inmortal, tiene que ver con el Señor. Hay tres clases de vida: la vida que va a ir al paraíso, que no es para el hijo, no queda, el siervo no queda en casa para siempre, el hijo es el que queda para siempre, lo dice el apóstol Juan. Y en el 2:7 de Romanos nos habla para aquellos que buscamos vida eterna e inmortalidad. Es lo que nos ofrece el Señor en el reino. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. La vida eterna es una cosa y la inmortalidad es otra, hermanos. La vida eterna, por supuesto que es para los dos, para el santo y para el perfecto, pero el santo no tiene inmortalidad porque su gloria es dada en el alma y la gloria del perfecto es dada en el Espíritu de Dios que está en nuestros huesos y que es la nueva criatura, y que lo único que tenemos propio, que es nuestro yo, que brinca de nuevo como estuvo Adán al principio, brinca al espíritu. Adán brincó al alma, y en el alma tenemos la oportunidad de trabajar y de volver a tener esa bendición de estar en el espíritu, el yo, con una gloria muy diferente a la adámica. El postrer Adán dice que será, la casa será mayor, dice la palabra.
En 1 Corintios 15, 54, que habla de cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad, dice. Cuando eso corruptible fuere vestido de incorrupción, el cuerpo con sangre del Señor nuevo, resucitado, el vino nuevo en cuerpos nuevos, como dice el Señor, y eso mortal vestido de inmortalidad, ya al final de los tiempos, cuando esos perfectos, cuando los que, como el apóstol Pablo podamos decir, todos los que somos perfectos, vamos a ser presentados como ofrenda una sola vez en la consumación de los siglos, y ahí vendrá, dices, entonces se efectuará la palabra que está escrita, tu vida es la muerte con victoria. Nunca más dice que será la muerte en el 24 de Apocalipsis como referencia. Ezequiel 37, versículo 5, y nos brincamos al 10, habla del espíritu de vida. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos, de aquí yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis, espíritu de vida. Ahí lo maneja la resurrección de la bienaventuranza de los santos y los perfectos, los huesos guardados para que podamos resucitar cuando venga el Señor. En el versículo 10 dice, yo abriré vuestros sepulcros, dice el 37:10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, espíritu de vida en él. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y el 12 y 13 habla de, por tanto profetiza y diles, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. El 13, por favor. Y sabréis que yo soy Jehová cuando dice, abriere vuestros sepulcros y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío. El Espíritu de vida en Cristo Jesús, y que nos da la bendición de volver a vivir aquí en la tierra, y también el Espíritu del Padre que nos maneja Juan, que también nos da vida, dice la palabra en el Evangelio de Juan, así como el Padre da vida, así también el Hijo. Volviendo a la referencia de estos dos pactos con relación a la santificación y perfección. Efesios 4:13 nos habla de la unidad, que es el Espíritu en el cual vamos a tener esa bendición de ser hijos legítimos, tener esa nueva criatura, esa divinidad, esa inmortalidad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Bueno, el texto que leímos en el 5:6 de Apocalipsis dice que Cristo tiene los 7 espíritus de Dios. Es la plenitud, nos dice Colosenses 2:9 y 10, que en Él habita toda la plenitud de la divinidad, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, en Cristo. Viene hablando en el 2:8, la última palabra está hablando de Cristo, y en Él habita toda la plenitud de Dios. En el 10 dice, y en Él estamos cumplidos, el que podamos tener los 7 espíritus de Dios en nosotros, para que podamos tener la naturaleza divina en la eternidad, en esa presentación de la ofrenda. Ahorita vamos a ver unos textos. Dice, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, hablando del Señor. Filipenses 1:6 nos habla sobre ese día que son 1000 años. 1000 años es como un día, y un día como 1000 años, dice, en la presencia del Señor, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Los 1000 años, hermanos, son para perfeccionar a su iglesia, para perfeccionar a los que son llamados a ser hijos legítimos, porque el santo es hijo adoptivo, ya lo hemos visto en otros temas,
y el perfecto es aquel que tiene la naturaleza de la nueva criatura allá en los cielos, al final de los tiempos. Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En la consumación de los siglos, en el 26 de ahí mismo de Hebreos, nos dice: de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Bueno, hay algo importante también aquí para el santo, no solo para el perfecto. Dice que en la consumación de los siglos va a ser presentada la ofrenda que va a ser de los perfectos de la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, la esposa del Señor, en la consumación de los siglos, cuando termine el tiempo del hombre y cuando sea presentado este cuerpo del Señor, que es una élite de ángeles todopoderosos, que el Señor trabajó para esto, por eso vino, y dice la palabra que el trabajo de su alma verá y será saciado, dice. Bueno, el trabajo de nosotros, de nuestra alma, es para que nosotros tengamos también todo lo que el Señor nos ofrece. Dice que el que venciere pues será todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo, hablando de darse al Señor en todo. Dice: amarás a tu Dios sobre todas las cosas, manejando esa expresión que nos da desde el primer, hablando del primer mandamiento en el Antiguo Testamento, con relación a la petición que le dio al pueblo de Israel, y que tuvo que venir él a cumplir para que nosotros podamos seguir sus pisadas, dice la palabra. En el Romanos 7:4 nos habla de algo importante. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. ¿Cuál ley? El Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado. Dice: por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otros, a saber, el que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. Bueno, esa parte del cuerpo de Jesucristo tiene que ver con, como hijos de Dios todopoderosos, van a dar vida a todo lo creado, y los santos son creados en su alma, son glorificados en su alma, van a ser creados como dice también acerca de Satanás en el 28:15 de Ezequiel, que él fue hecho perfecto, pero fue creado desde que fuiste creado. Perfecto eras en todos tus caminos desde que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hablando de Satanás, de Luzbel, de el ángel caído. Entonces, la razón, hermanos, es que vamos a dar vida a todo lo creado como hijos todopoderosos, y le vamos a dar vida y cuidado a los santos, y también vamos a cuidar a los salvos. Nos maneja Apocalipsis, el 22:2 de Apocalipsis. Dice que en medio de la plaza de ella, el trono, y de la una y de la otra parte del río, estaba el árbol de la vida. Ahí el árbol de la vida es el árbol genealógico divino, es la institución divina en donde vamos a estar incrustados. Ahorita lo vamos a leer, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Vamos a llevar a las naciones del universo, de los segundos cielos, sanidad, vida. En el 22:14 nos dice que los que guardan los mandamientos, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, la potencia que viene de Dios, y que entre por las puertas en la ciudad. Esa potencia
del árbol de la vida, que es el árbol genealógico divino, que nos pide que guardemos esos mandamientos del Padre para tener la bendición de la potencia de Dios en los cielos. Zacarías 12:8 nos habla con relación a que vamos a ser como el ángel de Jehová. En aquel día se defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Dice, y el que entre ellos fuere flaco será como el ángel de Jehová delante de ellos. Hablando de lo que nos dice el Señor en Juan 17:22, con relación a la perfección, la unidad, el bautizo último de la presentación del cuerpo de la esposa, de la unidad de Dios, de la perfección. Dice, y yo la gloria que me dices les he dado para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Una unidad perfecta en los segundos tronos. La gloria que me diste, la que tenía antes, ahora el Señor tiene una gloria mayor, es el segundo de todos en la institución de este ejército divino, que está sentado a la diestra que tiene el primer orden, el más, hablando de lo que es la categoría de institución, es el mayor de todos. Y aquí maneja algo muy importante, para que sea una cosa, una unidad, como también nosotros somos una cosa, una perfección en esa naturaleza divina, hermanos. Eso es lo que Dios tiene para el hombre, pero el hombre no cree en nada de esto, porque no lo busca y no lo palpa. Bueno, en lo que hemos estado manejando en el Hebreos 10:10 nos dice también lo mismo con relación a lo que estábamos viendo, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Los santos son, a través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, son santificados, son glorificados, esa es la expresión, en los cielos, en esa glorificación almática, que van a tener una vida que puede ser eterna con relación a su comportamiento, porque dice Job 15:15 que él no confía en sus santos. Entonces tienen una promesa de una vida eterna, pero tendrán que seguir siendo obedientes para ir pasando de eternidad a eternidad. He aquí, en sus santos no confía, ni en los cielos son limpios delante de sus ojos, los segundos cielos. El cielo de Dios es limpio y es perfecto, es otra cosa. Y inmóvil, como dice la palabra, no tiene muerte, no se mueve en ese sentido. Los santos van a tener que pasar de una eternidad a otra, dependiendo de su comportamiento, porque ya tuvo una rebelión, una traición en los cielos de lo creado, y los santos son glorificados en su creación almática. Por eso no confía en ellos, y vamos a tener vigilancia nosotros los que alcancemos esta bendición de perfección, hermanos. Está al alcance de todos, del Padre. Dice que no hace excepción de personas. El 1:17 de Primera de Pedro nos maneja que el Padre no hace acepción de personas. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es importante que nosotros conozcamos las leyes que nos pide el Padre para poder tener la bendición de ser hechos nueva criatura allá en los cielos, de ser un ángel de Jehová Todopoderoso, omnisciente, omnisapiente, omnipotente, inmortal. Es algo muy grande que
nos pide todo el Señor para que podamos recibir todo. Eso es el dame todo y te daré todo, en el sentido bíblico, que el Señor nos pide que podamos darle lo que Él nos pida. Dice que dame, le dijo a Abraham, lo que más amas, dame a tu hijo. Y cada uno de nosotros, pues el pedido puede ser diferente, pero tenemos que estar dispuestos a cualquier pedimento del Señor, que nos diga qué es lo que quiere de nosotros y que estemos dispuestos a hacerlo, para obtener esta bendición tan grande que en la mente humana no entra el que podamos creerlo y que podamos descifrar esta bendición de ese misterio de Dios, que en Él se encierran todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Que el Señor los bendiga, hermanos, y esperamos que los tiempos que están muy cortos puedan tomar una decisión correcta para poder alcanzar el supremo llamamiento, como le llama el apóstol Pablo, que también dice, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, dice en el 3:15 de Filipenses. Con eso terminamos. El apóstol dio todo lo tuvo por estiércol y se esforzó. Dice, yo he trabajado más que todos, dice. Hermanos, debemos de trabajar en la obra del Señor con mucho esfuerzo y deseo para alcanzar, como el Señor dice, que con el trabajo de su alma verá y será saciado. En Isaías 53:11. Con eso terminamos, hermano. Con el trabajo de nuestra alma es lo que tendremos de recompensa. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. La iniquidad que traemos en nuestra sangre, él va a cambiar la sangre que traemos ahorita del ADN contaminado por una sangre que él derramó en la cruz y que nos espera para un cuerpo adoptivo, para que después podamos tener la naturaleza de Dios divina. Esos 7 espíritus que van a ser parte de nuestra naturaleza y que nos van a obedecer a través de habernoslos ganado. Dios les bendiga a todos.